Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que está transformando la medicina tal como la conocemos, la intersección entre la mente humana y la inteligencia artificial en el razonamiento clínico. Esta presentación se basa en investigaciones recientes y explora tanto las promesas como los peligros de la IA en el ámbito clínico. Les invito a reflexionar. ¿Estamos usando la IA como una herramienta que potencia nuestro pensamiento o estamos permitiendo que lo reemplace? Comencemos con la evidencia más impactante que tenemos hasta la fecha. Lo que ven aquí es un estudio publicado en Nature en enero de 2025 titulado AMI, un sistema de inteligencia artificial desarrollado por Google para entrevistas médicas diagnósticas aún no disponible al público. ¿Por qué es tan relevante? Porque por primera vez un estudio riguroso con revisión por pares demuestra que la IA, cuando actúa como copiloto clínico, mejora radicalmente la precisión diagnóstica, pero quiero que se detengan un momento en ese número, 36.1%. Esto significa que, sin apoyo tecnológico, los médicos aciertan el diagnóstico correcto apenas un tercio de las veces en ciertos escenarios complejos. Es un dato que nos obliga a ser humildes sobre las limitaciones del razonamiento humano aislado. Ahora bien, el mensaje de esta diapositiva no es simplemente que la IA es mejor. El mensaje es que la combinación de mente humana más inteligencia artificial produce resultados que ninguno de los dos puede alcanzar por separado. Es una sinergia, no una sustitución. Sin embargo, y esto es fundamental, esta mejora dramática viene acompañada de un riesgo igualmente dramático. La dependencia. Si empezamos a delegar el pensamiento en lugar de complementarlo, la mejora de hoy puede convertirse en la fragilidad de mañana. Y ese es precisamente el tema que exploraremos en las siguientes diapositivas. Veamos ahora los datos concretos del estudio AMIE. Lo que tienen frente a ustedes es una comparación directa entre el sistema de inteligencia artificial AMIE y médicos de atención primaria, evaluados en 159 escenarios clínicos por especialistas certificados. Observen las barras. En la métrica top 1, es decir, cuando se evalúa si el primer diagnóstico propuesto es correcto, AMIE alcanza una precisión significativamente mayor que los médicos, y esta diferencia no es anecdótica. Los valores P son inferiores a 0.01, lo que significa que es estadísticamente muy robusta. Ahora quiero que interpreten este gráfico con matiz. Esto no significa que la IA deba reemplazar al médico. Lo que demuestra es que la IA tiene una capacidad excepcional para generar listas de diagnósticos diferenciales amplias y precisas. Es un generador de hipótesis extraordinario. El médico, por su parte, aporta algo que la IA aún no puede: el contexto del paciente, la relación terapéutica, el juicio sobre qué diagnóstico perseguir primero y cómo comunicarlo. La pregunta no es quién es mejor, sino cómo combinamos lo mejor de ambos mundos. Pero lo más revelador es la progresión. Miren cómo, a medida que ampliamos el criterio de top 1 a top 3, top 5 y top 10, ambos mejoran, pero la brecha se mantiene consistente. AMI supera a los médicos de atención primaria en cada uno de estos niveles. En este trabajo vemos algo paradójico. Cuando comparamos a los médicos que usan IA con aquellos que trabajan solos, la diferencia es sorprendentemente pequeña: 76.3% frente a 73.7%. Según el estudio de Go y colaboradores, no hay una mejora medible significativa en ciertos contextos. Esto nos dice algo crucial: la IA no es una varita mágica. Si el médico no tiene una base sólida de razonamiento clínico, la IA por sí sola no compensa esa carencia. La herramienta es tan buena como quien la utiliza. Esta diapositiva resume los hallazgos de un ensayo clínico aleatorizado publicado por Go, Gallo, Hom y colaboradores en JAMA Internal Medicine en 2024. El estudio se llevó a cabo en 3 centros médicos académicos con el objetivo de evaluar si un chatbot basado en inteligencia artificial podía ofrecer un manejo de triaje tan seguro como los recursos convencionales como motores de búsqueda a la hora de responder preguntas de salud de los pacientes. El resultado primario fue la proporción de pacientes que recibieron un manejo seguro de triaje, según la evaluación de un panel de médicos.
Los resultados mostraron que el 76% de los participantes asignados al chatbot de IA lograron un triaje seguro frente al 74% de quienes utilizaron recursos convencionales. En definitiva, el estudio no encontró una diferencia estadísticamente significativa entre el uso de un chatbot de inteligencia artificial y los recursos tradicionales en términos de seguridad en el manejo de triaje. Esto sugiere que, al menos en este contexto, la IA ofrece un nivel de orientación comparable al de las herramientas que los pacientes ya utilizan habitualmente. ¿Qué pasó usando solo el LLM? En las 3 ejecuciones del LLM solo, la puntuación mediana por caso fue del 92%, RIC 82%, 97%. Al comparar el LLM solo con el grupo de control, se observó una diferencia absoluta de puntuación de 16 puntos porcentuales, IC 95%, 2 30 puntos porcentuales, P-G+0.3 a favor del LLM solo. Esta diapositiva reúne los hallazgos de 2 estudios clave que evalúan el desempeño de la inteligencia artificial en el ámbito clínico, presentados lado a lado para facilitar la comparación. En el panel de la derecha se ven los resultados de los médicos que usaron los chatbots y los que no. En el panel derecho se presentan los resultados del LLM utilizado de forma autónoma. Aquí los datos son aún más llamativos. La puntuación mediana por caso fue del 92%. La lectura conjunta de ambos paneles es reveladora. Mientras que el chatbot de IA no supera significativamente a los recursos convencionales cuando lo usan los pacientes directamente, el modelo de lenguaje por sí solo demuestra un rendimiento notablemente superior al grupo de control. Esto sugiere que el verdadero potencial de la IA en medicina no reside en sustituir la búsqueda del paciente, sino en su capacidad como herramienta de apoyo clínico cuando se utiliza con criterio profesional. Este es el punto ciego que no podemos ignorar. Por un lado, tenemos una fuerte evidencia transversal, estudios puntuales, que demuestran que la IA mejora resultados en momentos específicos. Pero por otro lado, tenemos 0 datos longitudinales. No sabemos qué pasa con las habilidades de un médico después de 5, 10, 15 años de uso continuo de IA. Es como una balanza desequilibrada, mucha evidencia de un lado, vacío total del otro. Necesitamos urgentemente estudios a largo plazo antes de asumir que la IA es inofensiva para el desarrollo profesional. Esta diapositiva establece un paralelismo entre el desafío histórico y el desafío actual de la medicina, planteando la pregunta central que vertebra toda la presentación. A la izquierda vemos una imagen clásica de libros médicos con el título El desafío histórico. Durante siglos, el gran reto de la formación médica fue dominar el enorme volumen de conocimiento científico acumulado en textos y publicaciones. A la derecha, bajo el título El desafío actual, aparece un profesional de la salud interactuando con tecnología, representando la nueva era en la que la inteligencia artificial ya forma parte del entorno clínico. En la franja central se destacan 3 áreas en las que las herramientas basadas en modelos de lenguaje, LLM, ya asisten a los profesionales de la salud. La toma de decisiones diagnósticas, la interpretación de imágenes médicas y la redacción de notas clínicas. Estas capacidades demuestran que la IA no es una promesa futura, sino una realidad presente. Finalmente, en la parte inferior, se formula la pregunta central de esta presentación. ¿Cómo enseñamos medicina en la era de la inteligencia artificial? Esta pregunta enmarca todo el análisis que sigue, los riesgos, las oportunidades y las estrategias para integrar la IA en la educación médica sin comprometer la formación del criterio clínico propio. Esta diapositiva presenta los 3 grandes riesgos que supone la dependencia excesiva de la inteligencia artificial en la formación médica, ilustrados a través de una escalera descendente que simboliza el deterioro progresivo de las competencias. El primer escalón es el de skilling, o pérdida de habilidades. Se refiere a la atrofia de competencias que el profesional ya había adquirido. La analogía utilizada es la del GPS. Quien lo usa de forma habitual termina perdiendo su sentido natural de orientación. El segundo escalón es el never skilling, la ausencia de aprendizaje.
Ocurre cuando el residente nunca llega a desarrollar ciertas habilidades, porque delega desde el inicio en la IA. Es como quien siempre recurre a una calculadora y jamás aprende a realizar cálculos mentales. El tercer escalón, y el más peligroso, es el misskilling o aprendizaje erróneo. Aquí el profesional incorpora patrones incorrectos generados por la IA sin cuestionarlos, lo que puede derivar en prácticas clínicas dañinas. Esta diapositiva ilustra dos caminos posibles en la toma de decisiones clínicas cuando se incorpora la inteligencia artificial y destaca el riesgo del bypass prematuro. El camino correcto, the correct way, muestra el flujo ideal. El paciente presenta un caso, el residente realiza primero un esfuerzo cognitivo activo, analizando, razonando y formulando hipótesis por cuenta propia. Luego consulta la IA como herramienta complementaria y finalmente llega a una decisión clínica informada. En este modelo, el cerebro del médico se fortalece porque ha trabajado activamente antes de recurrir a la tecnología. El camino peligroso, the trap, representa lo contrario. El residente salta directamente a la IA sin pasar por el proceso de razonamiento propio. Este bypass prematuro conduce a la atrofia neural. El cerebro no se ejercita, no aprende y las conexiones neuronales se debilitan progresivamente. El mensaje central es claro: sin el esfuerzo cognitivo inicial, el residente pierde la oportunidad de desarrollar el pensamiento clínico crítico que define a un buen médico. La IA debe ser un complemento del razonamiento, nunca su sustituto. Esta diapositiva establece la regla de oro para integrar la inteligencia artificial en la formación médica, a través de un diagrama de flujo claro y directo. El proceso correcto sigue 3 pasos. Primero, la mente humana, el residente, debe siempre formar su propio criterio clínico antes de cualquier consulta tecnológica. Segundo, la IA se utiliza como herramienta de apoyo para validar, contrastar o enriquecer el razonamiento propio. Y tercero, la decisión, el juicio final recae siempre en el médico, nunca en la máquina. La regla de oro que enmarca esta diapositiva es explícita. El residente debe formar siempre su criterio clínico propio antes de consultar la IA. Esta secuencia, pensar primero, consultar después, decidir siempre, es lo que protege el desarrollo profesional y garantiza que la tecnología potencie las capacidades humanas en lugar de reemplazarlas. Esta diapositiva presenta una matriz de 2 ejes que relaciona la experiencia clínica con la confianza en la inteligencia artificial y revela dónde se encuentran los profesionales más vulnerables. El eje horizontal representa la experiencia clínica, desde los residentes novatos hasta los especialistas con años de práctica. El eje vertical mide la confianza depositada en la IA, desde un escepticismo saludable hasta una confianza ciega. El cuadrante superior izquierdo está marcado como la zona de vulnerabilidad. Es el espacio que ocupan los residentes jóvenes con poca experiencia clínica, pero alta confianza en la IA. Este grupo es el más susceptible a los riesgos descritos anteriormente de skilling, never skilling y misskilling, porque aún no han desarrollado el criterio clínico necesario para evaluar críticamente lo que la IA les sugiere. En el extremo opuesto, los especialistas con amplia experiencia tienden a mostrar un escepticismo sano hacia la IA, ya que poseen el conocimiento para cuestionar y validar sus recomendaciones. El mensaje clave es que la adopción de la IA en medicina debe ser proporcional a la madurez clínica del profesional. Cuanto menor sea la experiencia, mayor debe ser la supervisión y la cautela en el uso de estas herramientas. Esta imagen es muy elocuente. A la izquierda, un piloto en su cabina, a la derecha, un profesional médico. La frase central lo resume todo. La IA no está asistiendo el aprendizaje, lo está reemplazando. Hemos pasado de un modelo donde la IA era una herramienta de asistencia a uno donde se está convirtiendo en un sustituto del pensamiento. En la aviación, los pilotos deben demostrar que pueden volar sin automatización. En medicina, aún no tenemos ese requisito equivalente.
Esta transición de asistencia a reemplazo es silenciosa, pero sus consecuencias pueden ser devastadoras. Frente a estos desafíos, proponemos una hoja de ruta con 4 pilares fundamentales. Primero, formar. Necesitamos rediseñar la educación médica para la era de la IA. Segundo, pensar. Debemos establecer protocolos que preserven el razonamiento clínico independiente. Tercero, supervisar. Es necesario crear marcos de supervisión del uso de la IA en la práctica clínica. Y cuarto, proteger. Debemos implementar salvaguardas institucionales que protejan las competencias fundamentales. Estos 4 pilares forman un sistema integral. Ninguno funciona de manera aislada. El primer pilar es la formación, y no hablamos solo de enseñar a usar la IA, sino de enseñar a cuestionarla. Los profesionales de salud necesitan 2 competencias críticas. Primero, identificar alucinaciones. Las IA generativas pueden producir información que suena convincente, pero es completamente falsa. Los médicos deben aprender a detectar estas fabricaciones. Segundo, entender los límites. Saber cuándo la IA es confiable y cuándo no lo es. Esta formación debe ser parte integral del currículo médico, no un complemento opcional. El segundo pilar establece un protocolo claro: pensar primero, IA después. En la práctica, esto significa 2 pasos. Primero, hipótesis propia. Antes de consultar cualquier herramienta de IA, el médico debe formular su propio diagnóstico diferencial. Esto ejercita el músculo del razonamiento clínico. Segundo, evaluación cruzada. Comparar la hipótesis propia con la sugerencia de la IA, analizar discrepancias y aprender de ambas perspectivas. Este protocolo simple pero poderoso evita el cortocircuito cognitivo que vimos anteriormente. El tercer pilar introduce el modelo de supervisión DEFT-AI, diseñado específicamente para la práctica clínica asistida por inteligencia artificial. Este modelo propone 2 elementos clave. Primero, autonomía gradual. Los profesionales más jóvenes comienzan con acceso restringido a la IA y van ganando autonomía conforme demuestran competencia clínica independiente. Segundo, justificación del uso. Cada vez que un médico utiliza IA en una decisión clínica, debe documentar y justificar por qué fue necesario. Esto crea una cultura de uso consciente, no de dependencia automática. El cuarto y último pilar se enfoca en proteger las competencias fundamentales a nivel institucional. Proponemos 2 mecanismos concretos. Primero, exámenes orales. Evaluaciones periódicas, donde los profesionales deben demostrar su capacidad de razonamiento clínico sin acceso a ninguna herramienta de IA. Esto garantiza que las habilidades fundamentales se mantienen vivas. Segundo, diagnóstico sin asistencia. Ejercicios regulares de práctica clínica sin IA, similares a cómo los pilotos practican vuelo manual. Estas salvaguardas no son opcionales, son esenciales para la seguridad del paciente. Esta diapositiva introduce el marco DEFT-AI, una propuesta estructurada para enseñar medicina en la era de la inteligencia artificial. A la izquierda, una imagen de un profesional de la salud frente a una pantalla simboliza la integración cotidiana de la tecnología en el entorno clínico. DEFT-AI es un acrónimo que articula 4 dimensiones fundamentales de la formación médica adaptada a la era digital: diagnóstico, evidencia, feedback y teaching, enseñanza. Este marco, basado en el modelo propuesto por Abdulnoor Jin y Boscardin en el New England Journal of Medicine en 2025, ofrece a los educadores médicos una hoja de ruta para integrar la IA de forma segura y pedagógica en la formación de residentes. Esta diapositiva despliega el diagrama circular del marco DFT-AI, mostrando sus 4 componentes interconectados con el juicio clínico y la supervisión en el centro. La D representa diagnóstico, discusión y discurso. El residente debe articular su razonamiento clínico de forma verbal y estructurada antes de consultar la IA. La E corresponde a evidencia. Toda recomendación de la IA debe contrastarse con la mejor evidencia científica disponible. La F hace referencia al feedback. La retroalimentación continua entre el docente y el residente es esencial para corregir sesgos y reforzar el pensamiento crítico.
Y la T es teaching, enseñanza. El proceso formativo debe adaptarse para incorporar la IA como objeto de estudio y herramienta supervisada. En la parte inferior, el activador del marco plantea la pregunta esencial que debe formular todo residente antes de utilizar la IA. Antes de consultar la IA, ¿cuál es mi evaluación clínica inicial? Esta pregunta garantiza que el esfuerzo cognitivo siempre preceda al uso de la tecnología. Esta diapositiva presenta el embudo de interrogación diagnóstica, una herramienta práctica para que los docentes evalúen cómo los residentes integran la IA en su razonamiento clínico. El embudo tiene 3 niveles progresivos. En la parte superior, con un enfoque amplio, se formula la pregunta: ¿cómo llegaste a este diagnóstico? Esta pregunta inicial abre la puerta al razonamiento del residente sin mencionar la IA, permitiendo evaluar si existe un proceso mental propio. En el nivel intermedio, la auditoría técnica profundiza. ¿Qué prompts utilizaste y cómo verificaste la respuesta? Aquí se evalúa la capacidad del residente para interactuar críticamente con la IA, no como un oráculo, sino como una herramienta que requiere validación. Finalmente, en la base del embudo, la pregunta más reveladora: ¿podrías haber llegado a esta conclusión sin la IA? Esta pregunta revela el grado de dependencia o autonomía del residente y es la que realmente mide si la formación clínica está cumpliendo su propósito. Esta diapositiva profundiza en 2 pilares fundamentales del marco DEFT AI, el pilar de evidencia y el pilar de feedback. El pilar 1, dedicado a la evidencia, plantea la pregunta clave: ¿la IA usó evidencia actual y verificable? Este pilar entrena al residente para no aceptar las respuestas de la IA como verdades absolutas, sino para contrastarlas sistemáticamente con fuentes científicas actualizadas. Es la línea de defensa contra las alucinaciones y los sesgos del modelo. El pilar 2, centrado en el feedback, formula: ¿el tutor revisó cómo usaste la IA? Este componente reconoce que la supervisión humana es insustituible en el proceso formativo. No basta con que el residente use la IA correctamente. El docente debe observar, cuestionar y retroalimentar activamente cómo se produjo esa interacción, cerrando así el ciclo de aprendizaje. Esta diapositiva presenta las 3 preguntas metacognitivas que constituyen el núcleo práctico del marco DEFT-AI, diseñadas para activar el razonamiento crítico del residente antes, durante y después de interactuar con la inteligencia artificial. A la izquierda, una silueta de cabeza humana con flechas circulares simboliza el ciclo de reflexión continua. El objetivo explícito es entrenar al residente para que piense sobre su propio pensamiento, la metacognición, como mecanismo de protección ante la dependencia tecnológica. Las 3 preguntas, presentadas a la derecha como tarjetas, son: primera, ¿cuál era mi hipótesis antes de consultar la IA? Obliga al residente a formular su propio juicio clínico previo. Segunda, ¿qué cambiaría en la respuesta de la IA y por qué? Fomenta la evaluación crítica activa en lugar de la aceptación pasiva. Y tercera, ¿podría defender esta decisión sin la IA? Mide la verdadera autonomía clínica del residente. Estas 3 preguntas, aplicadas de forma sistemática, transforman cada interacción con la IA en una oportunidad de aprendizaje profundo en lugar de un atajo cómodo. Esta diapositiva define los 3 objetivos de competencia que debe alcanzar el residente dentro del marco DEFT-AI, presentados como una secuencia progresiva de flechas que apuntan hacia una diana. La primera competencia son las habilidades clínicas fundamentales. El residente debe demostrar que puede diagnosticar y manejar casos sin depender de la IA. Esta es la base irrenunciable. Sin ella, cualquier uso de la tecnología se construye sobre cimientos frágiles. La segunda competencia abarca las estrategias de IA. El residente debe aprender a formular prompts efectivos, verificar las respuestas del modelo y reconocer sus limitaciones. No se trata solo de usar la IA, sino de usarla con criterio y destreza. La tercera competencia es el pensamiento crítico.
El residente debe desarrollar la capacidad de cuestionar las recomendaciones de la IA, identificar sesgos y mantener un escepticismo saludable ante el modelo. Este nivel superior es lo que distingue a un profesional competente de uno que simplemente ejecuta lo que la máquina sugiere. Esta diapositiva introduce la matriz de delegación cognitiva, una herramienta visual que ayuda a determinar cuándo y cómo delegar tareas a la IA según dos variables: la complejidad de la tarea y el locus de control. El eje horizontal va de tareas rutinarias a tareas de alta incertidumbre. El eje vertical representa el locus de control, desde integrado, humano y máquina trabajan fusionados, hasta separado, cada uno opera de forma independiente. En el cuadrante superior izquierdo se sitúa el modo cyborg, tareas rutinarias con control integrado, donde la IA y el médico trabajan como uno solo. Sin embargo, se señala un peligro crítico: el alto riesgo de sesgo de automatización sin vigilancia. Cuando la tarea parece sencilla y la IA está completamente integrada, es fácil bajar la guardia. En el cuadrante inferior derecho aparece el modo centauro, tareas complejas, con control separado, donde la IA contribuye como asesora, pero el médico mantiene el mando independiente. Este es el modelo más seguro para decisiones de alta incertidumbre. La capa base del marco subraya que toda esta delegación debe estar siempre fundamentada en el juicio clínico humano, no en la conveniencia tecnológica. Esta diapositiva presenta la hoja de ruta para la implementación del marco DEFT-AI en 3 fases progresivas, representadas como una escalera ascendente que simboliza la maduración del residente en el uso de la inteligencia artificial. La fase 1 es de restricción inicial. En esta etapa, el acceso a la IA está limitado. El residente trabaja sin IA en los primeros encuentros clínicos para consolidar sus habilidades diagnósticas fundamentales. Es el periodo de construcción de cimientos donde el criterio clínico propio debe desarrollarse sin muletas tecnológicas. La fase 2 corresponde a la supervisión DFT estricta. Las interacciones con la IA son evaluadas sistemáticamente, se permite la integración controlada bajo el método socrático, donde el tutor guía al residente a través de preguntas que revelan la calidad de su razonamiento y su capacidad de verificación. La fase 3 es la autonomía graduada. El residente alcanza un uso maduro, eficiente y metacognitivamente seguro de la IA, ajustado según el riesgo de cada caso. En esta etapa, el profesional ya sabe cuándo confiar en la IA, cuándo cuestionarla y cuándo prescindir de ella. Esta diapositiva presenta la visión institucional necesaria para sostener el marco DFT-AI, articulada en torno al concepto de institución médica integrada con tecnología y organizada en 3 pilares estratégicos. El pilar 1 es el desarrollo profesional docente. Los educadores médicos deben comprender las capacidades y limitaciones de la IA para poder supervisar eficazmente a sus residentes. No se puede enseñar a usar una herramienta que no se conoce. La formación del formador es el primer paso indispensable. El pilar 2 aborda las políticas institucionales de IA. La institución debe establecer lineamientos claros y explícitos sobre el uso de la IA en la práctica clínica y educativa. Esto incluye protocolos de uso, estándares de verificación y marcos éticos que regulen la interacción entre residentes y herramientas de IA. El pilar 3 se centra en la evaluación y documentación. Es necesario exigir documentación clara del uso de la IA en cada caso clínico y mantener ejercicios regulares completamente humanos, sin asistencia de IA, para garantizar que las competencias fundamentales no se deterioren con el tiempo. Esta diapositiva cierra la presentación con un mensaje de síntesis poderoso, enmarcado sobre una imagen de médicos trabajando con tecnología en un entorno clínico real. La cita central resume la filosofía de toda la presentación. La mente del médico y la capacidad de la máquina deben cultivarse en conjunto. No se trata de elegir entre el ser humano y la inteligencia artificial, sino de desarrollar ambos de forma simétrica y complementaria.
El cierre refuerza esta idea con una reflexión final. El objetivo no es evitar la IA, sino garantizar que nunca reemplace el proceso de aprendizaje que forma al médico. La tecnología debe amplificar las capacidades humanas, no atrofiarlas. Con esta diapositiva, la presentación completa un arco narrativo que va desde la evidencia científica sobre el rendimiento de la IA en medicina, pasando por los riesgos del deskilling, hasta llegar a un marco práctico, DEFTA-I, para integrar la inteligencia artificial en la educación médica de forma segura, crítica y formativa. Termino con esta reflexión. La elección es nuestra, el tiempo es poco. Cada día que pasa, sin marcos regulatorios claros, sin programas de formación adaptados, sin protocolos de uso responsable, estamos permitiendo que la erosión cognitiva avance. No se trata de rechazar la IA, se trata de integrarla de manera que fortalezca y no debilite la mente del médico. La decisión de cómo usamos esta tecnología definirá el futuro de la medicina y esa decisión debemos tomarla ahora. Muchas gracias.